Ok, bueno, pues bienvenidos a la sesión, buenas tardes a todos. Iniciamos, estoy empezando aquí a grabar prácticamente. Y pues bueno, vamos a ver en este apartado. Bueno, el comentario era que estaba intermitente la sesión, por eso modificamos la fecha, pero bueno, ya está aquí grabada y pues ya van a poder tener acceso ahí los demás compañeros. Bueno, por el momento pues vamos a revisar, ahorita esperamos que tengan tener más audiencia. Y pues bueno, vamos a compartir pantalla. Me dicen ahorita se está compartiendo la pantalla. Ahí se está compartiendo pantalla. Sí, maestro. Ah, bueno, muy bien. Ok. Bueno, entonces en este caso, bueno, teníamos nosotros por ahí pendiente, bueno, tenemos pendiente la revisión. Aquí hicimos una actividad que en este caso prácticamente, pues bueno, era revisar qué era lo que estaban haciendo con respecto a los alcances y lo que están entregando, ¿verdad? Y aquí pues prácticamente ya habíamos explicado que iban a hacer ustedes prácticamente una actividad y el título era el planteamiento del problema, la pregunta, problema de investigación y la construcción del marco teórico. Aquí esto ya lo habíamos explicado como tal. A lo que le compete esta semana de clases, precisamente estamos hablando que pues prácticamente es una actividad de SCORM. Aquí la actividad de SCORM como tal, en el instructivo, el SCORM es básicamente son 20 preguntas de la misma teoría, de los dos capítulos, de los resúmenes de capítulos 5 y 6. Y bueno, vamos a estarnos aquí tardando un poquito ahí está ya. Sí, o sea, básicamente aquí nos dice que hay dos intentos, queda habilitado hasta el día 3 de septiembre, tenemos prácticamente pues 2 semanas. Se termina a las 23:55 el 3 de septiembre, son dos intentos y pues básicamente es el intento o la calificación más alta la que queda registrada ahí en su actividad. Prácticamente, bueno, aquí prácticamente, y ahorita que estoy aquí mostrando, pues bueno, revisando es la información que tenemos nosotros con respecto a los, como tipo resumen de lectura, ¿verdad? Que en este caso es lo que vamos a estar validando. Ahí les pido una disculpa, el internet está medio lento, pero pues ya no es factor de un servidor. Yo aquí tengo aquí se maneja que tengo completa aquí el internet. Entonces, bueno, pues prácticamente es eso y aparte estoy transmitiendo. Voy a quitar aquí la pantalla de un servidor. Bueno, aquí vamos a la cámara, la vamos a desactivar. Sigo compartiendo todavía. Sí, y bueno, entonces en este caso, aquí nos estamos hablando de prácticamente pues la actividad 2 que es el score. Por ahí les facilité una liga que lleva a varios videos. Le dan el clic a los videos y los videos explican, por ejemplo, aquí qué es ciencia, las características del método científico según Mario Bunge, ¿no? Que es un investigador ya básicamente clasificado, validado de los expertos. Un video con ver qué es el método científico para que vean ahí las diferencias, porque una cuestión es método científico, la investigación científica en los procesos y lo que queremos obtener. Entonces ahí están interesantes en este caso el acceso y las ligas a estos videos. Y bueno, prácticamente es esa información. Por acá tenemos, volviendo aquí está leyendo la pantalla. Bueno, pues básicamente es dar un repaso ahí de manera rápida con respecto a los resúmenes. No se fue la red, que es lo que les decía que la clase pasada no tuvimos ahí la sesión porque estaba medio intermitente aquí la plataforma. Y bueno, pues prácticamente vamos a revisar aquí. En este caso estoy pendiente de enviarles las infografías, ¿sí? Del capítulo 5 y capítulo 6. Aquí a la hora de que revisamos el capítulo como tal o lo descargamos, ¿sí? Se pueden dar cuenta. O sea, si nos deja abrirlo aquí, está ya. ¿Sí? Y entonces en este PowerPoint pues vamos a hablar prácticamente, vamos a ver ahí si no se perdió muy bien, no se perdió ahí la recepción del internet, qué bien. Y pues bueno, aquí prácticamente hablamos de los métodos, ¿sí? O prácticamente el decir los alcances que tenemos en la investigación, que básicamente son cuatro, ¿sí? En este caso, hay que definir, hay una serie de pasos como tal, ¿verdad? Pero básicamente es ver el método que van a utilizar de investigación.
Utilizando el enfoque cuantitativo, pues básicamente tenemos una investigación donde estamos explorando los factores, validando, o podemos describir el fenómeno, o estamos hablando de una correlación causal, ¿verdad? Causas que, que básicamente generan un efecto, ¿sí? O también puede ser un problema que nos estamos explicando cómo se comporta, ¿no? En base a su fenomenología. Entonces, con esto vamos a estimar o hacer las estimaciones para ver los alcances que tengamos finales, ¿no? Entonces, prácticamente, y aquí nosotros entenderemos prácticamente estos cuatro que comentaba ahorita, y entonces es los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos, ¿no? Entonces, prácticamente pues eso es lo interesante con respecto a la ruta que tenemos. De hecho, aquí se vuelven a presentar, ¿sí? Aquí ya se validan y luego ya te dice que los alcances, ¿no? Pues prácticamente se abordan durante toda la investigación y afectan el proceso de la investigación. En este caso, qué determinamos, a qué llegamos, a qué acuerdos, qué tratados, qué información, etcétera, ¿no? Y luego ya vienen por su parte cada uno, como comentaba ahorita, el estudio exploratorio, estamos explorando el fenómeno, estamos validando el problema nuevo, como les comentaba yo, ustedes de su trinchera, lo que están haciendo en su investigación en las empresas o trabajos donde están laborando, pues están realizando una mejora, y esa mejora pues prácticamente es un proceso que están ustedes haciendo la explicación, escudriñando información y validando, ¿no? Entonces, pues va de varios enfoques con respecto a lo que estén realizando, ¿verdad? Aquí obviamente, como comentaba, ¿no? Lo que está aquí que dice explorar algo poco investigado o desconocido. Entonces, en este caso, o en su defecto, puede decir, haga maestro, es que es muy conocido porque ya sabemos que en la empresa hay rotación de personal, etcétera. Ah, ok. Entonces, pues van a validarlo, van a poner las diferentes métricas y darle el tratamiento y la solución, ¿sí? En los descriptivos, básicamente, ya por ahí habíamos hablado un poquito de la recolección de datos, de la información de el proceso, y entonces en este caso es analizar, por eso decimos describir el fenómeno, de una descripción, y dentro de los ejemplos tenemos, por ejemplo, las encuestas, aquí nos maneja encuestas de tendencias como las que están haciendo por teléfono y te preguntan por quién votarías, si ya fueran mañana las votaciones. A veces también hablamos de ejemplos como los censos de población, o en su defecto cuando estuvo el COVID, ¿no? Que se describía el fenómeno con muerte, que se presentaba en mayores de edad, que principalmente morían de X y situación, y veíamos todos los días la explicación. Eso es investigación como tal. Tenemos los estudios correlacionales, que en este caso es en este que describir y decir que existe una relación íntima entre los factores o las variables, y entonces por eso se llaman correlacionales. Sí, generan una causa, tienen un efecto. Y aquí, por ejemplo, ya te dice, ¿no? El tiempo dedicado a estudiar para un examen y la calificación obtenida. ¿Qué vamos a entender aquí dentro de la lógica? Pues entre más estudies o mayor tiempo le dediques a estudiar, pues mejor te va a ir en el examen. Entonces, ahí hablamos de estos estudios correlacionales como tal. Por ahí alguien me está efectuando una pregunta, denme un minutito. A ver. Alguien hizo una pregunta por ahí. Pero, ok, a ver, vamos a ver. Ah, ok, pues es que sí, sí, me pueden decir, no pasa nada. Déjenme. Según yo estoy. A ver, no estaba compartiendo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. No estoy compartiendo aquí el PowerPoint, no se ve. No, se ve la plataforma. ¿Dónde? Dígame con confianza. No, se ve la plataforma. Ah, ok, bueno. Entonces déjame ver, porque yo según no estoy permitiendo aquí ver esto. Vamos a ver acá. Entonces cambiamos la presentación. Déjame. Vamos a volver a compartir. Ok, a ver, ahorita me dicen cuando ya voy a empezar a compartir. Aquí se supone que estoy compartiendo. Ok, muy bien. Ahí se está compartiendo ahora sí. Sí, ahora sí se ve más. Perfecto, qué mal, gracias. Sí, díganme, porque si no. Bueno, comentaba yo ahí
Para que apareciera esto, prácticamente le di clic ahí a la que dice apoyo visual, que son los prácticamente el temario, el PowerPoint que tenemos. Estamos hablando del capítulo 5 porque el examen que van a presentar o el examen de lectura que se llama SCORM o que está habilitada en SCORM para que puedan presentar, sí, pues prácticamente es del 5 y el 6. Entonces voy a explicar ahí, como les dije, de manera rápida, pero ustedes tienen lectura del libro, tienen lectura de esta información y también las infografías que les voy a mandar. Entonces ya con eso ya tienen una clara descripción de esto, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces aquí decíamos que para iniciar el método de investigación tenemos que saber el alcance. El alcance se presenta de 4 tipos. Aquí los tipos son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Sí? Este correlacional se llama correlacional causal. Investigamos las causas. ¿Sí? Dentro del exploratorio pues es explorar, encontrar innovaciones, procesos, mejoras, etcétera. En el descriptivo describimos el fenómeno, le hacemos el análisis a la descripción de los factores que lo integran. En el correlacional establecemos relaciones entre el fenómeno que está sucediendo y en el explicativo explicamos cómo se comportan los diferentes fenómenos o problemáticas de la investigación, ¿sí? Entonces, esto es en específico con el cuantitativo. El cualitativo lo vamos a ver al final de la semana 6, bueno, la quincena 6 básicamente, vamos a estar viendo el cualitativo, ¿sí? Y también explica el alcance que tendrá la investigación cualitativa. Aquí es cuantitativo nada más. Pero ya si quieren adelantarse, pues pueden ir checándolo y tienen su libro y tienen la información, etcétera. Bueno, entonces nos quedamos aquí en este caso, los estudios exploratorios, como decía, hablamos nosotros de problemas nuevos, explorar el fenómeno, buscar una investigación y completar los datos, ¿sí? Después ejemplos de los exploratorios, ¿verdad? Por ejemplo aquí de los primeros, ahí antiquísimos en la línea del tiempo, el SIDA, el ébola, ¿sí? Acá había una de Pavlov que habla de educación, ¿sí? Pavlov es alguien que hizo investigaciones de estímulo-respuesta, pero etcétera, ¿no? O nuevos fenómenos que se van presentando, o a lo mejor no son nuevos, pero son a acontecer y van evolucionando, ¿no? Entonces, es eso lo que hablamos en los exploratorios y como dice aquí el cuadro, explorar algo un poco investigado o desconocido, o aplicación o implementación de ciertos procesos, de normas, etcétera, ¿sí? En el 11, bueno, aquí en la filmina número 11 nos dice los estudios descriptivos. Aquí describimos, como se pueden dar cuenta, características muy específicas, grupos, personas, comunidades, ¿sí? Y se someten a un análisis. Hay que hacer un análisis para poder describir el fenómeno como tal. Por ahí tenemos ejemplos como de lo que comentaba, ¿no? Las encuestas de gobierno, pueden ser censos de población para ver cómo ha cambiado a lo mejor el alfabetismo o los sueldos o las personas que están en alguna comunidad. Por ejemplo, aquí en Monterrey ya somos la segunda ciudad más poblada, sí, la segunda ciudad más poblada, cuando anteriormente era Guadalajara, ¿sí? Entonces, ¿por qué factores, etcétera? Vamos a suponer que querías hacer una investigación. Pues porque la migración, la tecnología, etcétera, pues le da más positivismo aquí a Monterrey por la zona geográfica, o sea, zona geográfica con respecto a importar, exportar empresas, las tecnologías empresas de tecnologías que van a abrir, e inclusive también porque allá pues les pegó mucho la delincuencia, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones interesantes y si determinarías por qué, pues son varias cosas, entonces tienes que describir el fenómeno como si fuera un ejemplo, ¿no? Muy bien, y tenemos también los estudios correlacionales, ¿verdad? Donde estableceremos nosotros que hay una relación. Por eso dice aquí el grado de relación entre dos más conceptos o categorías o variables en un contexto particular, ¿verdad? Entonces es un decir, por ejemplo, no sé, el que si tiene que ver el grado en este caso, ¿verdad? Vamos a suponer como el ejemplo que maneja aquí, ¿verdad? Que es la foto, que si tiene un alto grado el hecho de la educación con respecto a las prácticas, en este caso, de prevención familiar, ¿verdad? O en este caso, si a lo mejor hay alguna, como lo vimos nosotros, ¿no? En bachillerato y anteriormente, que tenía que ver la cuestión de la cultura con la enseñanza, con el proceso, la educación y demás, en decir
se embarazaban más adultas o más, vamos a decir, mayores, 18, 19, 20 años, que en otros lugares donde no había tanta educación, no había acceso en este caso, ¿no? A la cuestión de la cultura en este caso, ¿no? La cultura por la reproducción, o sea, la cuestión de la cultura, yo recuerdo que en este caso, una vez había unos programas, unos proyectos y alumnas de bachillerato de un CONALEP, la métrica, es decir, o el control, porque se dieron cuenta que tenían un alto grado de embarazos a esa edad, ¿verdad? Por factores diferentes, y les daban unos bebés virtuales, o sea, básicamente unos robotcitos que eran bebés, y ellos tenían que cuidarlos el fin de semana, se los llevaban a su casa, ese bebé, que era una computadora, y tenían que darle comer, si no lloraba, etcétera, etcétera. Entonces eran mecanismos para decir, mira, esta es la responsabilidad que tienes que tener, y pues tú tomas la decisión, ¿no? Si de embarazarte o no. Entonces ahí básicamente son ejemplos, ¿no? Cuando dices, hay una relación, el conocimiento, el grado de educación, etcétera, con respecto a la cuestión de que tú tengas ahí algún tipo de, sí, bueno, básicamente, como decía el dicho, ¿no? Que pocos hijos para darles mucho y etcétera. Entonces con una cultura, con este caso, ¿no? Y así hay cuestiones que están relacionadas, es decir, una persona que tiene malos hábitos, pues su calidad de vida es más corta, y entonces establece una relación y dices qué tipo de cosas, ¿sí? O por ejemplo en su defecto, por aquí, a ver si viene el ejemplo, aquí están, sí, estudios correlacionales, pues están relacionados, ¿verdad? Y entonces en este caso, por decir algo, lo que yo decía ahorita, ¿no? El más tiempo le dedicas a estudiar, pues mejor te va a ir, mejor calificación vas a obtener, ¿no? Entonces estableces la relación y dices por qué de esto, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Acá era educación familiar, ¿no? Educación sexual, o prevención de embarazos y etcétera, y había una relación, ¿sí? En que tenían cierta edad, eran adolescentes. En otra cuestión era la educación que no tenían, o la cuestión del lazo familiar, de que estaba disgregado, ¿sí? Y así cosas por el estilo. Entonces, aquí en los ejemplos correlacionales, ¿verdad? Que por lo regular ustedes, la mayoría de los trabajos, hago énfasis e hincapié en esto porque la mayoría de los trabajos que traen ustedes son correlacionales. ¿Qué tantas variables afectan tal cosa? ¿Verdad? Entonces, dentro de los estudios correlacionales, los ejemplos que maneja el autor: investigación para relacionar la motivación laboral y la productividad, sí, en las empresas industriales. Es decir, si la persona está motivada, pues es más productiva. ¿Sí? Si la persona siente o percibe que tiene un buen sueldo, mejor trabajará y se desarrollará. ¿Sí? Y la otra es al revés. Hay desmotivación, ¿sí? No hay relación o feedback comunicativo eficiente con el subordinado por parte del jefe, pues hay altos indicadores de rotación de personal, o ausentismos, o etcétera. Lo mismo los sueldos, lo mismo la productividad, y se va degenerando el proceso. Entonces hay que validar la relación que existe entre las variables con respecto al factor que estás diciendo, ¿sí? Otro nos dice, el que comentábamos ahorita, ¿no? Estudios que correlacionan el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificación obtenida. Aquí pues es obvio, ¿no? Entre más estudias, pues mejor calificación obtienes, ¿sí? Entre menos tiempo, pues sabes menos y te puede ir más mal en el examen. Entonces son varios factores, ¿sí? A lo mejor puede ser, en este caso, qué tanto te explica el maestro, qué tanto haces las tareas, qué tanto tú tienes la decisión de aprender, porque hay gente que a veces no quiere aprender también, ¿sí? Qué tanto estudias, qué tanto lees, qué tanto le dedicas el tiempo, y obviamente pues la calificación se va a ver reflejada en un buen número, ¿no? Un buen promedio. Y por último hay otro que dice investigación de rezago educativo relacionado con el embarazo del adolescente, que era un poquito lo que comentamos ahorita, ¿no? De que en este caso el rezago educativo no significa que no sean inteligentes, sino que por la cuestión del embarazo y los cambios que suceden, ¿verdad? Físicos, anímicos, etcétera, entonces hormonales y demás, pues básicamente no hay un buen desarrollo educativo, ¿verdad? Inclusive la persona se ausenta por cierto tiempo, ¿verdad? Cuando es la cuarentena y demás, entonces es muy complicado, que por lo regular lo que hacen es que abandonan, ¿sí?
las señoritas que les sucede esa situación, pues por lo regular lo más común es que están embarazadas, abandonan aunque pidan permiso y después vuelven a tener el acceso al semestre, ¿no? Entonces, o al círculo escolar que hablemos, ¿no? Porque también pasa en secundarias y en bachillerato, que es lo más, en este caso, donde más se ve. Sí, por eso les decía que entonces hay diferentes planes, métodos, se les explica, hay materias que hablan de eso, sí, y pues es eso, ¿no? Los controles que se tienen a tales, ¿no? Bueno, y tenemos por último lo que se llama los estudios explicativos. Entonces, aquí ustedes responden a preguntas en donde dicen que están explicando un fenómeno que ya está dado, ¿sí? Y que ya sucedió, y ahora vas a ver el cómo se pueda mejorar o se pueda a lo mejor erradicar, ser menos, etcétera. Por ejemplo, aquí en los explicativos hay métodos de intervención oportuna, métodos preventivos, métodos correctivos, y entonces ustedes explican el fenómeno y cómo se comporta, ¿sí? O sea, prácticamente este libro, el libro en este tema habla de estos tipos, ¿sí? Ahora, ¿para qué estos cuatro tipos, ¿verdad?, de alcances en la investigación? Pues entonces, ¿a qué hablamos nosotros? Que pues básicamente es para conocer el problema de la investigación y los propósitos que ustedes obtienen. O sea, por eso los objetivos, el específico particular, los generales, que se trata de intervenir, tener el acceso, solucionar, etcétera, ¿sí? Y pues prácticamente, ¿verdad? Ya después que viene la explicación, ¿verdad? Te dice pues prácticamente que ustedes ya los deben de clasificar, deben de revisarlos, ¿sí? Y a veces también puede ser un híbrido entre los dos, como lo dice aquí abajo. Aunque un estudio sea exploratorio, puede tener elementos descriptivos, o también puede tener un correlacional, ¿sí? O también puede incluir varios componentes descriptivos. Entonces, aquí también se puede llamar, como dije ahorita, ¿no?, exploratorio, en este caso, como se pueden dar cuenta, exploratorio descriptivo, o puede ser exploratorio correlacional, ¿sí? El explicativo ese sí es otra cosa, ¿sí? Ese sí va solo, pero bueno, aquí te dice eso el libro, ¿no? Como tal. Y después ya te dice aquí como ejercicio dentro del video y vea lo que ustedes van a leer, ¿verdad? Plantea una o varias preguntas con los objetivos que tú tienes acerca del problema que estás investigando y revisa los resultados, ¿no? Aquí en este caso, por lo regular lo que yo les comentaba, ¿no?, de que leyeran, de que buscaran en literatura, y entonces analiza la pregunta que estás elaborando, los objetivos, y decir a qué tipo de investigación están ustedes obteniendo, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo importante aquí en este PowerPoint, ¿verdad?, que estamos revisando. Si nos volvemos a ir este es el capítulo 5, acá vamos a ver el capítulo 6, así de manera rápida, ¿verdad? Y pues prácticamente en este capítulo 6, sí, hablamos ahora nosotros vamos a ver aquí, ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, aquí en este caso hablamos nosotros de la formulación de la hipótesis. La hipótesis es bien importante porque en este caso la hipótesis vamos a trabajarla de manera cuantitativa, como lo dice aquí el slide, pero aquí lo importante es pues qué tanto estamos formulando dentro de la hipótesis. La hipótesis es de los elementos más importantes de la entrevista, de la encuesta que vamos a realizar, del proceso de investigación, porque, bueno, aquí en cuantitativo se llama hipótesis, en cualitativo se llaman supuestos, ¿sí? Pero básicamente, que es importante que también lo ubiquen, porque tienen que decir que si se cumple la hipótesis o no de nuestro problema, ¿sí? Por ahí utilizan un software de estadística y demás, que ya después en otras materias, acreditando esta, las van a ir viendo a lo largo de la maestría, aquí en su posgrado. Entonces, pues ustedes tienen que establecer, y no es una, sino son varias hipótesis o supuestos de la investigación. Llámese el caso cualitativo o cuantitativo, es hipótesis o supuestos, y si en su momento dado es mixto, que lleva cual y cuanti, pues prácticamente, pues nada más van a decir las dos, la hipótesis de investigación y los supuestos honestos. Entonces, eso es interesante. Aquí en este caso vamos a validar de qué se tratan, definir lo que se llaman las variables, que son las variables de estudio,
la variabilidad de los datos que tienen, qué tan inflados están, qué nos dicen, qué nos demuestran, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente eso es lo importante aquí. Dentro de lo que es la hipótesis, lo importante que conozcan, que por ahí anoten, le hagan su resumen para que le vayan entendiendo todo lo que van llevando a cabo, ¿verdad? Lo interesante son hipótesis, la variable, cómo se define el concepto y cómo se llama la operacionalización de la variable, ¿sí? O la operacionalización del proceso. Hay una que hace un ejercicio que se llama tabla de operacionalización de las variables y ustedes dicen cuánto varían, de qué se llaman, cómo se tratan, etcétera, el tratamiento que se les da. Entonces, hay que revisar y, como dice aquí, ¿no?, deducir y formular la hipótesis. ¿Sí? Entonces, pues en este caso, ahí tienen que leer en profundidad a los conceptos, a lo que dice el libro, ¿verdad? Y aquí está, pues prácticamente un cuadro conceptual de lo que es la hipótesis, cómo se formula soluciones tentativas a la relación que tienen de las variables, ¿verdad? Qué tipo de estudios se manejan, ¿verdad? Si son exploratorios, en este caso, como dijimos hace rato, no se requieren hipótesis, son supuestos, pero si son descriptivos, sí. Si son correlacionales, con mayor razón, porque se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si hablamos de causales, pues básicamente son las causas que originan el problema, o lo solucionan o lo hacen más complicado, o etcétera. Entonces es interesante esto, ¿sí? La función que desarrollan la hipótesis como tal es orientarlos a la investigación, describir y explicar los fenómenos, ¿sí?, y apoyar las pruebas que tengan. Obviamente, como dice aquí, este cuadrito nos dice se derivan de un marco teórico, el planteamiento del problema y la experiencia. Entonces la experiencia es la que tienen ustedes, la expertise. El marco teórico es la teoría fundamentada, los autores, los clásicos, las investigaciones, y en este caso pues ustedes hacen su planteamiento del problema. Entonces, como se dan cuenta, van avanzando conforme a lo que están haciendo con su investigación, ¿sí? Y posteriormente aquí nos dice, ¿no?, se definen como conceptualmente u operacionalmente. Operacionalmente es decir, si nosotros hablamos de los KPIs que son muy conocidos y que tienen que integrarlos en su tesis, bueno, tesina, porque los ustedes tesina, integrarlos en su tesina de investigación, pues prácticamente ustedes tienen que, como cualquier doctor, hace la auscultación, le pone nombre y apellido. Entonces, pues aquí es lo mismo, ¿sí? Aquí ustedes le tienen que poner cómo se conceptualiza, qué autores dicen que se llama así, cómo opera en el proceso, ¿sí?, y cómo se comportan. Cuando hablamos de los KPIs, KPI significa Key Performance Indicator, o es indicador clave de funcionamiento. Entonces, si ustedes trabajan en una empresa que es de ventas, pues trabajan enfocados a KPIs. Si es de producción, si es de compra-venta, de negociación, de etcétera, pues todas las empresas tienen indicadores. Acuérdense que todo es medible, y que no es medible no nos sirve. Entonces, en este caso, pues ustedes tienen que decir cómo se llaman, qué conceptos tienen, cómo se miden, o sea, la cuestión operacional, ¿verdad? Y por último, en este apartado nos dice que son hipótesis de investigación o de estadísticas porque llevan número, o nulas porque las vas a rechazar, o alternativas porque se van a aceptar, ¿sí? O alternativas que llevan alguna alternancia y pudieran ser o no. Por eso te dan pie a que tú empieces a investigar, te guían el estudio y entonces ustedes van a llegar a una relación. Entonces eso es súper importante, el desarrollar, el habilitar, el tener la hipótesis bien determinada. A los que tengan dudas, revisen en el libro, ahí viene, ahí explica qué son las hipótesis, cómo se trabajan, de qué se trata, porque es lo más importante. Y otra cosa que ustedes tienen que manejar esa hipótesis y esos supuestos, ¿sí?, a lo largo de la tesina, para que al final tengan un resultado, ¿sí? Entonces, por eso cuando me preguntan, oye, maestro, es que estoy preguntando de ecología, pues de ecología no nos sirve, pero si tú nos dices cómo afecta la contaminación a la venta de productos en las empresas, órale, ya. Por ahí alguien está hablando de la marihuana y que la legalización y etcétera. Pues ese no es un problema, sí, ese no es un problema de investigación, a menos de que digas la comercialización o la legalización que va a afectar o etcétera, ahí sí. Entonces ustedes tienen que saber qué es lo que le van a poner a la información. Hay gente, por ejemplo, métodos anticonceptivos, ¿sí?
pues no tiene nada que ver eso es un manual. O el otro que decía que los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pues es un libro, ¿sí? Y había otro que era el decálogo del alcohólico anónimo, ¿sí? Todas esas están descartadas y no son tesis ni títulos, ¿sí? Esos son libros, son investigaciones, son etcétera. Si ustedes quieren decir que va para una tesina, pues van a ver cómo aplica eso en el proceso y cómo ustedes lo van a trabajar y tiene alguna relación en las empresas o en su área laboral o etcétera. Ahí sí, ¿verdad? Pero básicamente de otra manera no. De otra manera es como un título normal y no es un trabajo de tesina. A lo mejor será un trabajo en este caso no es un trabajo de tesis de posgrado, a lo mejor será un trabajo final de licenciatura, pudiera ser. Pero sí, otra cosa que estoy viendo en lo que he revisado, que por cierto no he terminado de revisar, por lo mismo de la intermitencia, no estaba batallando con el internet para poderles calificar, porque si no luego me genera que se bloqueen las tareas. Otra cuestión es esa, o sea, como dije ahorita, tienen que ver los indicadores, el funcionamiento, a qué van a llegar, qué tiene que ver esa investigación con su cuestión laboral, qué mejoran, qué implementan, qué validan, ¿sí? O qué explican que se deba de solucionar, etcétera, ¿sí? Pero básicamente es eso. Pero hablar así de otros temas se dice que es muy ambiguo y no nos aporta nada a la investigación. Entonces, ausentismo, rotación, morosos, deudas morosas de clientes, que nos degeneran el proceso administrativo, contable o financiero, inversiones de capital, hacer proyecciones para decir si conviene invertir en una maquinaria o pedir un financiamiento y que de ahí se paga un proporcional que se sacrifica con las utilidades y la venta. O sea, cosas así por el estilo, porque tienen que ser congruente con su título, ¿sí? De grado. Entonces tienen que ser congruente, ¿sí? No, lo que ahorita, por ejemplo, me han mandado, pues a lo mejor es desde otro punto de vista. Y luego me dicen, no, maestro, es que yo soy abogado. Bueno, ok, pero la cuestión de los artículos en la ley o la cuestión de etcétera, pues no tiene nada que ver con esto. De hecho, cuando ustedes presentan su tesina, lo primero que te dicen antes de revisarlo, ¿verdad? Porque son 2 sinodales y un presidente, y te dicen, a ver, ok, ¿usted se va a graduar de? No, pues maestría en administración de negocios con especialidad en finanzas. Ok, ¿y de qué va a hablar? Entonces, imagínense que ustedes van a hablar de otra cosa. No. Entonces, tienen que revisar cómo lo enfocan, ¿sí? O a la realidad administrativa laboral que tienen, ¿sí? Entonces, es eso. Pues les digo por lo que he estado revisando y pues varios títulos no funcionan, sino tienen que darle el correcto rumbo a lo que están haciendo, ¿no? Entonces, aquí vienen ya que son las hipótesis, aquí cómo se plantean, cómo es en estudios correlacionales o en estudios explicativos, como dice aquí, ¿verdad? Como son explicativos, pues no hay una hipótesis como tal, ¿sí? Sino que van a decir cómo funciona el proceso, pero en las correlacionales ahí sí es importante ver si al final de los resultados se acepta o se rechaza la hipótesis nula. El libro trae mucha información, yo estoy viendo aquí solamente el abstract del capítulo, pero ya. Bueno, aquí como decíamos, las hipótesis son verdaderas, sí, la cuestión o la respuesta es que no necesariamente son verdaderas, por eso ustedes están revisando, escudriñando, a tela de juicio investigando y validando si funcionan o no, ¿verdad? Si validan, etcétera. Entonces por eso este slide es muy importante, porque vean aquí el gráfico, está la persona estudiando, liberando un documento, dense cuenta que tiene la base filosófica porque trae el libro, la base científica porque está con la computadora y las bases de datos estadísticos, ¿sí? Y la base científica porque en este caso pues tiene ahí el microscopio, toma muestras, valida, es un estudio experimental, entonces pues tiene que estar cerrando procesos, ¿sí? Entonces básicamente es eso. Cuando hablamos de variables, ¿verdad? Prácticamente la variable, que es lo más importante, que es lo que ustedes van a medir, ¿sí? Son dentro del estudio todo lo que tiene una cierta variabilidad. Es decir, si yo hago una investigación en una empresa, pues tengo que ver las edades, porque aunque todos les pagan sueldo y todos trabajan, pues en base a la edad es diferente el proceso, o la experiencia, o la jefatura, o lo que hagan, ¿no? En producción, o etcétera. La edad, el género, la inteligencia también tiene que ver, la inteligencia emocional, hay gente que tiene más habilidad que otra, o más grado de estudios, ¿sí?
Por ejemplo, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, se miden varias variables, o sea, se mide, la fórmula del PIB es C más I más G más X menos M, que es el consumo más la inversión más el gasto más la exportación menos la importación. Entonces son 5 variables que generan cuál es el total de lo que se obtiene de Producto Interno Bruto. La definición de Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios producidos por un país en un periodo determinado, ¿sí? Puede ser año, puede ser un año, una década, un siglo, etcétera, ¿sí? O meses, o trimestres, etcétera. Entonces, en este caso, cuando hablamos así, pues tenemos que validar cada uno de ellos y luego ya después es decir, nos fue mal en esto, nos fue mal en la balanza comercial, que es la relación import-export. Bueno, entonces trabaja eso, ¿sí? Baja presión arterial, hay indicadores o métricas que la presión arterial es sistólica, distólica, que, que te dicen que 120 sobre 80 y que etcétera, y entonces tienes que medir ahí la relación, porque tanto es malo tener alta presión como mala, pero depende de las variables. O sea, es mala la presión, perdón, tenerla alta como baja, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene ese problema y si se le baja la presión se desmaya y se puede morir. Y hay gente que la tiene alta y le da un infarto, ¿sí? O parálisis o etcétera, ¿no? También se puede desmayar y muere. Entonces, hay cuestiones que se tienen que tratar, pero se mide la variable, se mide qué tanta presión arterial tienes, ¿sí? Y así, motivación al trabajo, por decir algo, el decir que estés motivado en un trabajo son varios factores, que te respeten tus compañeros y tu jefe, que tengas una buena relación con los subordinados, que te respeten tu cajón de estacionamiento porque dice que tú eres el jefe, gerente, o jefe de turno, jefe de área, ¿sí? Que tú recibas prestaciones y buen sueldo y tengas una planta, porque muchas veces la gente tiene 5 años, la empresa le está renovando contrato, pero no lo formaliza como parte de la empresa, él tampoco se siente parte y pues se sale o busca oportunidad en otro lugar. Entonces, medir y decir, ¿qué tanto estás motivado? Pues tengo que validar 4 o 5 cosas para decir que estás motivado, ¿sí? Igual acá abajo ya en cuestiones productivas, resistencia de un material al fuego, pues esa resistencia tiene que ir en base ahora sí que a su material, ¿verdad? A lo mejor si hablamos de un papel, pues no pone nada de resistencia al fuego, pero si hablamos del acero o de otros metales o etcétera, pues ya es diferente, ¿no? Tiene que ser a cierta cantidad de grados para que pues, se pueda fundir, ¿ya? Y así, la cuestión de peso, por ejemplo, el peso como tal, pues se mide ya, a lo mejor aquí dijéramos el índice de masa corporal, y depende de la relación del peso con la altura y la edad, ¿ya? El IMC que le llaman. Y luego hay otra que llama posturas en el tema del aborto, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O están a disgusto? ¿O no están de acuerdo? O a lo mejor están de acuerdo pero la ley te dice que no, por eso mucha gente va a abortar a otras partes, sale fuera del país, porque aquí la ley te dice que no, es un asesinato, se dan cuenta y pagas con cárcel, entonces pues van y abortan van a Estados Unidos, allá en los estados donde sí la ley lo permite, abortan, ¿sí? Entonces hay varias cosas así interesantes de decir variable, qué tanta variabilidad tiene con respecto al proceso, ¿sí? Inclusive por aquí nos manda un gráfico, ¿no? Que nos dice que tienes estrés, ansiedad, bajo rendimiento y que todos esos integrantes generan que no seas eficiente, ¿verdad? En el proceso, ¿sí? Y que tengas alto grado de estrés y que te puede generar una enfermedad. Por ahí está el burnout, ¿verdad? Un mal que te dice que está el burnout y que te lo dice que te lo genera el estrés, porque la persona lo permite, que el estrés le gane, ¿verdad? No lo puede controlar o medir, ni con medicamento. Entonces hay cosas así interesantes en este caso. Después te dice que de dónde surgen las hipótesis, como les comentaba, leer y leer. Siempre les doy ese consejo. Sí, las hipótesis surgen del planteamiento del problema, de revisar la literatura, de conocer el tema, de las teorías y lo que está generalizado empíricamente, o sea, dentro del proceso de la investigación y de observaciones y reflexiones. Todo esto es a partir de la lectura del marco teórico y demás, ¿sí? Y luego ya después verán los tipos de hipótesis que les decía, y de investigación científica, hipótesis nulas, las que son alternativas, ¿sí? Y las hipótesis estadísticas, las que nos da la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la relación del proceso.
Hay indicadores, ahorita todavía no llevan metodología cuantitativa, la llevarán en cuarto, quinto, y cuando llevan esa, pues ven unos coeficientes de correlación de Pearson, la F de Fisher, el alfa de Cronbach y diferentes tipos de variables, o sea, instrumentos que validan que la variable y la hipótesis tenga peso y que valga tu modelo de investigación. ¿Sí? Por ahí pueden checarlo en la literatura, también hay información en el libro, ¿verdad? Aquí en este caso ya nos pueden decir la hipótesis, o podemos tener lo que se llama H1, H2, H3, que son las diferentes hipótesis que hubiese en su estudio. Pues básicamente es lo que nos dice, ¿no? ¿Sí? Hay un valor pronosticado o dato, puede ser la correlación de los datos unos con otros, diferencias de grupo o contraste, que dice un grupo, que dice el otro, aquel sí lo acepta, yo no, etcétera, y se hace la discusión, ¿verdad? Y también está la otra que habla en este caso de que se originan las causas del fenómeno investigado. Entonces, pues está interesante la información, ustedes tienen que contrastar los datos, validarlos, ¿verdad? Explicamos ahorita, en este caso, lo que son los tipos de alcance en el estudio, en las hipótesis, aquí como comentaba, ¿no? Si dentro de las correlacionales es vínculo entre dos o más variables, ¿verdad? Es decir, aquí hay ejemplos, ¿no? Cuanto más expuestos se encuentran los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor será su manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para tener contacto sexual. ¿Qué es lo que pasa ahorita con la música, ¿no? Música agresiva, de golpes, de pelea, de matar, de etcétera, pues eso genera que se vuelva, en este caso, el contenido que trae, que es de violencia, pues más violenta la generación, ¿no? Otra te dice, si se tiene alta autoestima, ¿sí? El temor al éxito será menor, vas perdiendo el miedo con respecto, vas avanzando y siendo exitoso. El tabaquismo se relaciona con la presencia de padecimientos pulmonares, asma, enfisema, cáncer, ¿sí? Entonces hay una relación, validan y revisan qué tanto es cierta, y luego ya la aceptan, la hipótesis, ¿verdad? Y así sucesivamente se contrastan diferentes cuestiones, por eso aquí la información que pueden revisar, que se les facilitó. La otra, causal, establecen o plantean relaciones entre la causa y efecto, ¿sí? Es decir, aquí está, si es diferente la correlación a la causalidad, las causas lo que originan o que estén correlacionados los datos, ¿sí? Es decir, aquí nos dice, el aceite de pescado parenteral atenúa la inflamación de los pacientes diagnosticados con sepsis en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? O por ejemplo, a veces puede decir, ¿no? Cuando los niños tienen, esto es muy común, ahorita hablando aquí de aceite de pescado, está el aceite de bacalao, el de emulsión Scott, sin meter gol, ¿verdad? Pero cuando una persona estaba, en este caso, le faltaban vitaminas, ¿verdad? O que estaban mal nutricionalmente los niños, ¿verdad? Tenían anemia o etcétera, entonces se les daba esa emulsión Scott y se supone que paulatinamente se veía el avance y avanzaban. Entonces hay cosas así por el estilo que hay una relación, ¿verdad? O como la que dijimos ahorita, ¿no? Pues si fumas, pues a lo mejor no vas a morir, pero tu calidad de vida es menor, ¿sí? O a lo mejor te puede dar cáncer, pues tienes más certeza que te dé cáncer que alguien que no fuma. Cosas por el estilo que establecen una relación, una causa, un proceso, ¿ya? Acá te dice, falta normas de seguridad en las empresas empacadoras de alimentos, provocan accidentes laborales, ¿sí? Entonces, hay varias cosas así como tal, que la incidencia laboral y que los accidentes y que etcétera, por eso capacitan a las empresas y a las personas que trabajan ahí, ¿no? Y así, entonces hay una cuestión interesante, acá hay ejemplos, como el que vimos ahorita, ¿verdad? Que el estrés laboral, la autonomía en el trabajo y la claridad del rol laboral, lo que tiene la persona, establecerá, en este caso, relación con la motivación del personal y con la satisfacción laboral. Y ahí pues serían X1, 2 y 3, las variables independientes, y la variable dependiente Y1, motivación personal, y Y2, satisfacción laboral. ¿Sí? Entonces checan la teoría, revisan los contenidos y esa es la información que manejan. Esta es la relación que les decía, que en este caso es una variable donde dice un independiente impacta a otra dependiente, ¿verdad? O como en el caso inmediato superior, ¿verdad? Que dice hipótesis causales multivariadas son múltiples
o variadas situaciones que generan una relación que exista, ¿no? Aquí en esta, por ejemplo, aquí tendrá que ver, vamos a poner variable independiente, número uno, impacta la Y1 y la Y2, mientras que la variable independiente X2, pues nada más impacta a la Y2, no a la Y1. Esos son los tipos de análisis que hacen, y los se corren los datos, se utilizan estadísticos y se encuentra respuesta al fenómeno, ¿verdad? Es decir, que esta sí tenga que ver con rendimiento laboral y con eficiencia, y la otra no tendrá que ver más que con eficiencia, ¿sí? O sea, ustedes ahí van haciendo sus cuadros. Hay muchos ejemplos, está la red, está el libro, sí, inclusive por ahí me di cuenta que lo que me estaban entregando de trabajos, me entregaban la de cómo hacer una tesis de Humberto Eco, que es la que decía que dura 7 horas en el YouTube, ¿verdad? Y te dice exactamente cómo es una tesis, les da pie. Está Tamayo, está ahorita que dijimos Mario Bunge, ¿sí? Y así hay más gente que le hace el proceso de investigar, pueden tomar nuestros libros y validar, ¿verdad? Pueden revisarlo mientras coincida con lo que está diciendo, ¿no? Y las hipótesis nulas, pues el nombre lo dice, ¿no? Que es nula, ¿sí? O sea que es inválida. Entonces vas a revisar que la hipótesis de que la planteas es inválida para que tú la contrastes en el trabajo y digas si si hay una relación positiva o no hay relación a la hora de establecer la hipótesis, ¿sí? En la tesina de tu trabajo, de tu estudio. Entonces, aquí nos dice que niegan o refutan la relación que hay de las variables, ¿sí? A veces es la cuestión de la contradicción, ¿sí? No aplica, pero sí interviene, ¿sí? Y entonces ya se estiman otros análisis que se hagan de procesos, o no interviene del todo. Es decir, vamos a suponer que, que si tú dices que te despidieron en la empresa y haces el análisis de la causa de los despidos, ¿verdad? Y a lo mejor fue por puntualidad, fue porque siempre llegabas tarde y te regresaron 2 3 veces, te pusieron falta, 3 faltas, te vas. Entonces, fue por irresponsabilidad. Iba a decir, no, no fue por irresponsabilidad, porque sí cumplía con las ventas y con lo que me decían. Bueno, pero dentro de las normas de responsabilidad o el código de ética, pues está el llegar temprano. Entonces, sí implica que eres irresponsable, ¿sí? No llegabas a tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tú dices si se invalida o no. Es un ejemplo de decir dónde se hacen estudios en las empresas y revisan eso, ¿sí? Y entonces, aquí básicamente es eso, ¿no? Y otra que la hipótesis nula se pone como H0, ¿sí? Que está inválida o que si lo vas a cancelar, ¿sí? Luego ya hay ejemplos de hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no hay relación entre la autoestima y el temor al éxito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la percepción de la igualdad entre la religión, los valores y las creencias no provoca mayor atracción hacia un fenómeno. El aumento del número de divorcios en parejas que edades oscilan entre 18 y 25 no será 20% en el siguiente año, ¿sí? A lo mejor en el anterior tampoco fue el 20, fue el 5 o el 8, o a lo mejor está disparado y es el 50, como aquí en Monterrey, que el mayor índice de divorcio lo tiene, de toda la República lo tiene Monterrey, porque es una ciudad que vive deprisa, ¿sí? Y son relaciones, ¿verdad? No significa que estemos mal del todo ni que nada, sino simplemente lo explicas el fenómeno. Esa es la investigación, ¿sí? Hay otra que son hipótesis alternativas, como lo dice ahí, alternas, ¿verdad? Y se pueden alternar con otras para que te dé resultado, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis como tal? Sí, pues aquí en este caso tiene una función para describir el fenómeno y para poderlo explicar. Se comprueba la teoría, lo que se está diciendo se valida, ¿sí? Y decir probar teorías son teorías de enseñanza-aprendizaje, teorías económicas, teorías de procesos, de trabajo, de liderazgo, de team coaching, y ustedes validan si la teoría lo que dice se cumple o no se cumple, porque a lo mejor el contexto o el entorno no te lo permite o no permite la información hacia adentro. Entonces ustedes dirán eso en las investigaciones. Por eso hay un apartado que dice límites y alcances, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo interesante de la hipótesis? Que por eso comentábamos que la investigación es súper importante. Se someten a prueba, se hace un escrutinio para ver si son aceptadas o refutadas, ¿sí? Van a decir ustedes si son falsas o verdaderas, si están validadas, ¿sí? En este caso, como dice aquí, no se puede decir si son verdaderas o falsas, pero ustedes van a validar qué te dice la hipótesis, si se acepta o se rechaza, o si es muy probable o muy improbable, o que no va a suceder,
o pudiera suceder. Entonces, ustedes como investigadores van a validar esa información, ¿sí? ¿Ok? Entonces, prácticamente es eso. Aquí prácticamente, ¿cuál es la función de la hipótesis? Orientar, describir de manera lógica, implementar metodología, apoyar en la prueba de otras teorías, ¿sí? Dentro de la formulación, ¿qué se debe hacer? Aquí está, se deben de medir, se deben de validar, se pone en un contexto, son para diferentes tipos de estudio. En este caso puede ser un estudio exploratorio, un estudio correlacional causal, y ustedes van a validar los números, las cifras, el proceso y etcétera. Y son más puntos, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí son en este caso, lo que es la hipótesis. Después hablamos de cómo medir la variable, que en este caso son qué indicadores nos dan al final. Aquí nos pone el ejemplo del termómetro de decir, pues tienes 36.3 grados, es temperatura normal porque eres ancianito. Pero si fueras niño, pues está mal, es altísima. O si fueras adolescente, te da falta que esté un poquito más alta por la cuestión de la temperatura y los cambios hormonales y bla, bla, bla. Entonces, aquí por eso te dice aquí donde hay que establecer valores válidos, ¿verdad? O bueno, validar la medida de la variable y decir cuál es el valor válido para tal dato, cifra, ¿sí? Y bueno, y ya al final, pues ya tenemos otras en donde hablas de cuestiones, de decir conceptos, definición conceptual del proceso, ¿ya? Es decir, por ejemplo, aquí te dice pareja ideal, pues ustedes tienen que escribir y qué significa pareja ideal, ¿sí? Si ustedes hablan de calidad de vida, ¿qué tienen que establecer para que haya calidad de vida? ¿Sí? O al revés, no tengo calidad de vida, o como dijimos ahorita, contaminación del aire, ¿sí? Que genera un problema ecológico a la hora del empleo, de los que trabajan, ¿verdad? Entonces, pues ahí ustedes tienen que decir el concepto, qué significa. Aquí está lo que decía ahorita del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y entonces en este caso tienes que validarlo, lo que integra, para que en este caso se valide que hay un Producto Interno Bruto. Y después, aquí dentro del ejercicio, porque todos traen ahí la lectura y un ejercicio de lectura, eso no lo van a hacer, es una tarea no escrita, pero ustedes pueden tomar sus anotaciones para ir viendo que van avanzando. Y aquí ya te dice, ¿no? Desarrolla la hipótesis relacionada con un planteamiento del problema. Del capítulo 3 que ya habían trabajado, donde ustedes digan, así están mis variables y estas son mis definiciones, ¿sí? Entonces prácticamente pues es eso, la información como tal, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer, tienen que leer, tienen que entenderle, ¿sí? De esto pues prácticamente vayan avanzando con decir qué son las variables, qué son las hipótesis, etcétera. Y de aquí se determinó en la agenda solamente ponerles una actividad, un examen de lectura donde vienen 20 reactivos. Entonces los contestan, tienen 2 oportunidades de presentar, se les pone la que tenga mayor calificación y con eso cumplen. Entonces prácticamente con eso en la agenda, como vamos ahorita, la actividad síncrona se termina el 27 de agosto, precisamente, bueno, yo por ahí les di 5 días más, ¿verdad? Para establecer ahí que alcanzaran a terminar, que presentaran, que etcétera, ¿sí? Y pues básicamente ustedes tienen una actividad 3 donde tienen que hacer un diseño de investigación y una muestra poblacional, ¿sí? Entonces ahí tienen que diseñar la investigación que van a hacer, ya tienen bases de dónde sale, la muestra poblacional que está validado en capítulos 6 y 7 viene esta información, ¿verdad? Y para que le vayan avanzando. ¿A qué me refiero yo? Pues sí, estudiar, avanzarle estudiando, leyendo y contestar el score para que ya lo tengan, ¿sí? Entonces prácticamente pues es eso. Dudas, comentarios, aclaraciones, algo más. Dejo aquí de compartir, a ver si dejo de compartir ya. Y pues así brevemente lo que ustedes me digan. Por aquí también otra cuestión es de que como estaba intermitente el internet, pues nos pudimos conectar de esta manera, ¿verdad? Por ahí vamos a estar viendo, ya chequé con la gente de soporte y validar qué día de la semana, digo, para muchos se les acomoda el sábado o el domingo porque es el colchón o el fin de semana, no trabajan algunos, ¿verdad? Y pues prácticamente están en eso, revisando, avanzando, etcétera. Entre semana, como las clases las teníamos en miércoles, pues a veces lunes, inicio de semana, miércoles ombligo, viernes, final de semana.
Entonces se optó por hacerlo de esa manera y porque era el tiempo en el cual la plataforma no se empalmaba con que tuvieran esas otras sesiones de otras materias, ¿verdad? Porque llevan ustedes 3 o 4 materias, algo así. Entonces en este caso por eso fue. Pero bueno, ya revisamos y ya establecemos ahí cómo va a quedar la fecha, que era una duda o pregunta que me han estado haciendo ahí por la vía web y pues ese fue el comentario, ¿verdad? Y ahorita pues inmediato, nada más que se descargue, la subo para que ya esté la explicación, ya sepan de qué se trata la actividad que van a hacer, ya está explicado el capítulo 5 y 6 y pues ir avanzándole ya con lo que sigue. Por eso les decía que les va a dar tiempo a que leen, contestan y básicamente pues sigan avanzando. Por ahí ahorita voy a ver si tengo oportunidad ahorita de publicar, si no sería el día de mañana y ya les publico la siguiente entrega para que los que lean, avancen, entreguen, ya le vayan avanzando a la siguiente actividad. Pues que tenemos la agenda y pues lo interesante es trabajar con la agenda, ¿verdad? Y también otra cuestión, ¿no? Yo les doy la agenda, acuérdense que en la sincronización, ¿verdad? Está por el horario de verano, por lo que sea, estuvo sincronizada la plataforma 1 hora, entonces perjudicó en que hay una hora de desfase. Entonces entregan ustedes las actividades y si ustedes esperan a la mera hora y el mero día para entregar, pues posiblemente no lo deje hacer. Eso se presentó con la actividad pasada y lo que se hizo fue que se extendió la fecha, todo le extendió la fecha hasta el martes. Entonces también es obligación de ustedes que tienen que estar conectados y validando la información. E inclusive por ahí en la carta que firmaron decía que ustedes iban a conectarse de 2 a 3 horas diarias, aunque es virtual la modalidad, o trabajar, o revisar, o buscar. Entonces, hay gente que dice, no, tengo 2 semanas de no entrar a la plataforma, o 3 semanas, pues ya se te fueron 2 tareas. Entonces, eso ya es obligación de ustedes, ¿verdad? Les digo, más que nada es consejo y que no lo echen de saco roto. Muy bien. Bueno, ¿algo más, señores, para cerrar? Maestro, yo nada más tenía la duda porque nos había dicho que nos iba a dar una retroalimentación para saber si estábamos haciendo bien el trabajo. Bueno, en mi caso yo vi los videos que nos mandó en los recursos y siento que lo estoy encaminando bien, pero como quiera me sigue quedando la espinita de si sí lo estoy haciendo bien. Ok, sí, déjame, lo que pasa que por ahí, yo les había mandado una retro. Yo les había mandado por ahí una retro y ya les había dicho tentativamente tu título es este. O si les quito puntos les digo por qué. Oye, que el formato APA y que te faltó establecer tal cosa. O que dentro del objetivo no cumples con esto. O haz de cuenta que, digo, por lo regular, lo general, la retro general para todos, y qué bueno que me lo comenta. Por lo regular, ahorita la retro general es, punto uno, que sea congruente lo que están diciendo y lo que están haciendo, porque empiezan dando un título y lo dicen, el objetivo es y nada que ver. Y luego abajo, la descripción del problema es esto y lo que intentaremos resolver es esto. Entonces son 3 cosas diferentes y no tiene que ver con el título. Esa es una. Dos, revisen en revistas indexadas, en documentos, en títulos, en investigaciones, cómo abordan un problema parecido al que ustedes están teniendo. Entonces, si ahí ustedes argumentan, pues va a estar interesante porque ya tienen trabajos de otras investigaciones, no que se copien o plagio o copy-paste, sino que digan, en esta investigación se trató el problema de tal manera, yo lo voy a abordar y tratar de resolver de la manera XYZ. Entonces, esa es otra situación, ¿sí? Y tres, que el título tenga que ver con lo que van a investigar, ¿ya? Porque hay gente que está hablando, como dijo ahorita, que la delincuencia organizada, y no es un trabajo de ciencias jurídicas. Hay gente que está hablando que si la legalización de la droga no es cuestión política o de gobierno, y aparte ustedes no pueden solucionar nada, ¿sí? No es la otra cuestión de los métodos del anticonceptivos y el uso del condón, no es tampoco, en este caso, educación para la salud o una materia de trabajo social que tenga que ver con la planificación familiar, como dijimos ahorita, o en su defecto temas de que, por ejemplo, bueno, que la ecología, pues la ecología no tiene nada que ver, ¿sí? Digo, tendría que ver si tú dices, digo, hay que darle la vuelta a este proceso y que sepan investigar. Yo les digo el cómo no y el cómo sí. El cómo no es eso. El cómo sí es que tú digas, oye, es que estoy hablando de, por ejemplo, de la desintegración social y cómo le pega a las empresas. La desintegración social y que la persona tenga
inserción en el tejido social, o que pueda trabajar y que, aunque sea una persona, por ejemplo, ahorita no te contratan, pero tú dices, estoy divorciado, batallas para que te contraten, ¿sí? O no vivo con mi familia, entonces también cómo te afecta eso en tu cuestión profesional. Esa es una, ¿ya? O si ustedes trabajan en producción o en ventas, hay gente que dice, no, es que vender, cumplir con las ventas del mes de noviembre de 2023. Entonces yo les digo que no. ¿Por qué? Porque básicamente vender y cumplir con las ventas es tu obligación, ¿sí? Aquí si tú me dices, es que yo soy de finanzas, establecer un plan financiero para el cumplimiento de las ventas del 2023, 24 y 25. ¿Por qué? Porque la tesis de ustedes, la tesina, pues básicamente ahorita van en el trimestre 1, ¿sí? En el semestre 1, perdón. Entonces, ¿cuántos semestres van a ser? Entonces, pues tienes que darle oportunidad a que esa tesina te sirva a lo largo del tiempo que tú vas a estar investigando, ¿sí? Entonces, por eso les decía, busquen ese apartado que se llama KPIs, ¿verdad? Que son indicadores claves de funcionamiento de los procesos, de los departamentos, de las empresas, de las áreas laborales. Entonces, ahí te dice cómo se mide producción, cómo se mide las ventas, participación de mercado, eficiencia, eficacia, que son dos juegos de palabras. Entonces, a partir de ahí tú dices, está cumpliéndose o no mi empresa, que está haciendo, ¿sí? O voy a elaborar un manual, ¿sí? No que el manual ya esté hecho, que ustedes van a elaborar un manual de las mejoras. O voy a validar en el portal sí, en este caso, en el portafolio de evidencias, lo que estoy haciendo de mejoras en este año y que se cierre, y ver cómo esta es un mecanismo de control para que en el 2024 se lleven a cabo, porque ya las implementé o apliqué, ¿verdad? Entonces, ahí en este caso ya estamos hablando de cuestiones, como les digo, que van más ad hoc con lo que ustedes están haciendo en materia de, en este caso, que tiene que ver la congruencia con su expertise y con su investigación, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Pero bueno, y a otros les digo, ¿sabes qué? Pues tu título no es congruente, busca otro título. Pero el asunto es de que yo les tengo que decir ahorita de edad temprana, porque si les digo ya cuando vayamos a la mitad de la carrera, pues a la mitad del semestre, pues ¿qué vas a arreglar? ¿Qué vas a solucionar? Como que ya lo tienes que hacer. Paulatinamente vas a ir haciendo las modificaciones, y cuando entren en su proyecto final, pues el proyecto final es, como ya se dieron cuenta, cada uno de los puntos y objetivos que están haciendo, cómo los van a encarrilar, ¿verdad? Para lo que van a entregar. Y esa tesina es tentativamente lo que ustedes ya van a hacer como producto final, ¿sí? Para cuando ya estén graduándose, y que no se tarden tiempo en graduarse, porque les ponen examen de grado, y ese es el recurso o factor principal para obtener el título, ¿sí? Entonces, la intención es que desde ahorita ya vayan viendo que están investigando, que están validando, que etcétera. A lo mejor puede ser lento y seguro, a paso de elefante, pero que lo vayan haciendo, ¿sí? Y obviamente, pues, es el proceso, las técnicas, las métricas y todo lo que tienen que ir llevando, ¿sí? Pero sí, no se preocupe, yo por ahí reviso. Ahorita ya estoy aquí haciendo las anotaciones, y ya checo y ya le digo si veo mal el título o está incorrecto, cómo debería de quedar, y le doy la retrospectiva, ¿sí? Bueno, básicamente es eso. Ok, ¿alguien más? María Fernanda, ¿qué nos dice? Aprovechando que está conectada. ¿Sí está conectada o...? Allá Osvaldo, ¿qué nos dice? No se oye el audio. A ver. Sin compromiso. Bueno, ok, pues bueno, ni hablar, ahí estamos al pendiente con, si no era chatear o enviar mensaje, y bueno, entonces, pues bueno, cierro la sesión. Entonces, damos por terminado esta presentación, quedamos al pendiente para la siguiente entrega, y darles ahí la retro para que ya quede, cómo vayan integrando las calificaciones que van teniendo, y que vayan viendo también el avance que van llevando a cabo, para ir avanzándole. Y pues prácticamente, sí, sí, no se preocupe, ya más o menos aquí me ubiqué que había fallado el micrófono, entonces por eso no hay problema. Y de Marifer, pues esperaba que me mandara por aquí, bueno, Maffer,
Esperaba que me mandara aquí como ahorita en el chat, ¿verdad? Pero bueno, ya no se pudo, o está bateando, dispositivo móvil, etcétera. No, bueno, quedamos a la orden. Y pues bueno, cualquier cosa, pues ahí quedo en la cuenta de correo y ahí me mandan ahí cualquier observación o etcétera. Y pues bueno, queda la grabación para los demás compañeros, para que se puedan conectar y lo revisen, los que por X o Y no tuvieron oportunidad de conectarse. Y con respecto a la fecha, pues validaremos, porque digo, la intención era tomarle en cuenta la cuestión que tienen una situación laboral, la mayoría trabajan, estudian, este, entonces en este caso pues la intención era que no les, vaya, que no se interpusiera con la cuestión laboral, pero bueno, ya vimos que hubo poca audiencia, entonces en este caso pues volvemos a migrar a que sea entre semana la presentación y ahí lo revisamos. Quedan las órdenes, muchas gracias, hasta luego, Dios me los bendiga, nos vemos en 15 días más. Ok, suerte ahí Gracias, con maestro. los, muy bien, no a usted, y que éxito ahí con échenle ganas, suerte con los SCORM, son preguntas de lo mismo que estamos ahorita revisando, validando, chequen ahí, revisen, hagan sus apuntes, resúmenes y demás, y pues bueno, prácticamente eso es todo, gracias. Ándale, hasta luego Osvaldo, cuídense, igual Andrea, hasta luego, y Manfer, pues ahí nos vemos, bye.